¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta presentación del libro en el contexto, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Perspectivas en la impartición y administración de justicia en México desde sus actores en visos de la reforma del Poder Judicial. Un libro rabiosamente actual, como dijeran algunos presentadores de libros, con una importancia fundamental para entender el contexto, para entender diversas propuestas que se formulan desde el punto de vista académico. Y pues desde luego que creo que en este lugar es un recinto inmejorable para poder presentarlo y darle difusión al mismo y a las ideas que en el mismo contiene. Es para mí un honor contar con la presencia de la magistrada Consuelo Rosillo Garfias, magistrada en retiro del Supremo Tribunal del Estado de Querétaro. También contamos con la presencia del maestro Rodolfo Guerrero Martínez, que es catedrático en la Universidad Panamericana, campus de Guadalajara, y del doctor José Rodolfo Arturo Vega Hernández, que es coautor y coordinador del libro junto con la consejera Celia Maya García, y que también nos acompaña en esta presentación. Pues como les decía, es sumamente relevante que en voz de autores del propio libro empecemos a conocer este tema. Y sin más, cedo el uso de la palabra al doctor José Rodolfo Arturo Vega Hernández, hasta por 10 minutos para que nos dé su presentación. Gracias. Como ya lo decía ayer, esta es una gran oportunidad para exponer las preocupaciones y las propuestas en este particular tema sobre la justicia, la impartición y administración de justicia. Este libro nace justo con la idea de provocar, de generar un análisis con la situación que se venía viviendo en México sobre la posibilidad de ser electos los jueces de México y con ello la reforma constitucional. Para nosotros es de suma importancia la formación que uno tiene, de vincular desde luego la parte constitucional y la parte del derecho administrativo, haciendo énfasis particular en los derechos humanos. Creo que el punto de la defensa, protección e impulso de los derechos humanos debe ser una constante para impulsar justamente cualquier reforma que se dé en este país y particularmente con quienes imparten justicia en México. Desde luego, por mi formación, hace justo en el 2004 publiqué un libro de mi autoría que se llama La independencia del Poder Judicial, y por lo tanto el tema hoy a discusión, bueno, ya no discusión, ya está aprobada la reforma constitucional, devino en una alta preocupación por muchas razones que quiero comentarlas brevemente. Si me lo permite, traigo un texto largo, pero dado los tiempos, me voy a permitir exponer las siguientes razones. Dice, en principio se trastocaría la independencia y la autonomía del Poder Judicial y la de sus integrantes, al verse sujetos a formatos, protocolos y requisitos para ser elegibles y que no determina el propio Poder Judicial Federal o los estatales, pues lo establecería a su modo, él o los poderes legislativos a propuesta del Poder Ejecutivo en turno, sea federal o estatal. La designación de jueces y magistrados debe de realizar en función de sus capacidades y conocimiento, respetando la paridad de género, sujetándose a la carrera judicial y a los concursos de oposición y tomando como base la formación, la capacitación, la experiencia y el mérito. Y desde luego que los juzgadores, ministros, magistrados y jueces sean seleccionados considerando su integridad moral y la idoneidad probada. Un juzgador, ministro, magistrado, juez que sea elegido por la vía de elección popular directa intentará ante todo agradar a sus electores y con ellos estaría sujeto a un poderoso incentivo y condicionante y más proyectándolo para su reelección. Se generará un gasto excesivo para sustentar y financiar las campañas y procesos políticos a los que se someterán
las más de 1,647 o más plazas existentes en el Poder Judicial Federal, aunque sean con recursos públicos, aunque no sean con recursos públicos los que puedan utilizar según la reforma. Con la misma proyección, acontecerá cuando sucedan las elecciones de juzgadores en las entidades y o tribunales de justicia en el plano local. Se generará un vínculo y cierta dependencia de los integrantes de los poderes judiciales hacia otros poderes. Véase, por ejemplo, el sometimiento no legal ni formal de gobernadores, diputados y senadores al Ejecutivo Federal y de los presidentes municipales de un estado hacia su gobernador y al legislativo que lo respaldan, y más cuando son del mismo partido político, lo que posibilita que sean sujetos a las directrices políticas y estrategias establecidas o determinadas en primera instancia por el Ejecutivo y en segunda instancia las que resulten con el respaldo del Poder Legislativo. Se desviarán en tiempo y espacio la actividad profesional de origen, los probables juzgadores, para hacer política y dedicarse a las campañas mediáticas, limitando o desviando la atención para formarse o para perfeccionar su formación jurídica y especialmente lo jurisdiccional. Se dependerá en mucho de la buena voluntad e intereses de los dirigentes y líderes de las estructuras cupulares de los partidos políticos y, por tanto, de tener la posibilidad en una primera etapa para ser considerados para participar en los procesos electorales y ser votados, en segunda etapa para estar en las listas preseleccionadas por el Poder Legislativo, diputados, senadores y legislaturas estatales, o en el caso de los estados por las legislaturas. Con toda seguridad estarán en posibilidad de verse influenciados por la opinión pública que se genere por los periodistas y medios de comunicación, esperando su opinión favorable. Estarían sujetos a compromisos e intereses sectarios y de grupo para verse beneficiados mediáticamente por quienes tienen influencia política y el poder para influir y tomar decisiones, como pudiera ser el desplegado por los poderes ejecutivo federal o de los estados, y son por tanto notorias las implicaciones verticales, horizontales y transversales de la influencia del poder. El vínculo y la participación social, sin soslayar su importancia al opinar, será determinante para elegir al mejor postor que les parezca, más allá de sus capacidades, formación, experiencia, mérito, quedando el servicio civil de carrera de lado. Se politizará, por ende, el proceso de elección de quienes pretenden ser titulares de las diferentes carteras o cargos, en el caso de ser de representación popular, soslayando los principios, todos los principios internacionales y nacionales, constitucionales y legales establecidos para ser servidor público del Poder Judicial o de la Judicatura respectiva. Se mezclarán las funciones estrictamente jurisdiccionales para decir el derecho con las funciones de naturaleza político-electoral, entorpeciendo, por tanto, el quehacer rutinario del juzgador, de por sí excesivo y burocrático, que los resultados llegan a negar el derecho y la justicia. Se desviará la formación de los titulares de los cargos, pues a partir de que puedan ser electos popularmente, buscarán en todo momento el formarse primero en temas de naturaleza político-electoral. Será una sangría brutal para la economía pública y particularmente para el presupuesto de egresos de la Federación y de los estados. Imaginemos lo que se requerirá de recursos solo para vigilar y evaluar los perfiles de los candidatos y así los requisitos, formatos y protocolos establecidos requeridos para poder participar en los procesos electorales de los juzgadores. Otro apartado importante lo será el gasto excesivo que se tendrá que erogar para solventar el pago con motivo de la separación laboral de quienes ya están desarrollando su función jurisdiccional en el Poder Judicial. Claro, bajo el supuesto de que se respete la ley laboral, y se finiquiten y paguen las indemnizaciones correspondientes. Se interrumpirán o suspenderán, o al menos se limitará el ejercicio de la función jurisdiccional al aplicarse de tajo y de manera total la elección de los nuevos juzgadores. A contraparte, se tendrá que separar a quienes ya son titulares de las diversas instancias de justicia, suspendiendo o dejando parado o sin resolver los miles de casos que ya se están ventilando o tramitando en el Poder Judicial. Se limitará o perderá
por influencia ejercida por otros poderes, de aspectos y principios fundamentales, bases del ejercicio de la jurisdicción y la judicatura de los jugadores, la independencia, la autonomía, la imparcialidad, la neutralidad, tan crítica a nivel de poder y de manera destacada, se tendrá que potenciar dicha influencia en lo individual de quienes pretendan ser partes del Poder Judicial. La actuación y ejercicio de la función jurisdiccional de los ministros, magistrados y jueces podrá estar sujeta con muchas posibilidades, más para quedar bien con su electorado que por alcanzar resultados y resoluciones apegadas en el sentido estricto del derecho. La reforma constitucional al Poder Judicial, al someterse a elecciones, deberán ser juzgadores. La reforma constitucional al Poder Judicial, al someter a elecciones a quienes deberán ser juzgadores, afectará varios derechos laborales y beneficios establecidos en la ley de todos aquellos empleados activos, quienes podrán quedar en el desamparo, salvo que sean electos, o bien de ser separados, optar por una justa indemnización. De acuerdo con Richard Posner, la crítica es potencialmente un condicionador poderoso porque a los jueces les importa su reputación. Por tanto, un juez elegido por la vía popular intentará agradar a sus electores y ya estaría sujeto a un poderoso incentivo y condicionante su reelección o su permanencia. Los jueces se beneficiarán de los elogios que señalarán dónde han realizado un buen trabajo y de la misma forma se beneficiarán de las críticas, y los jueces que no fueron elegidos aprenderán a partir de los elogios dirigidos a otros poderes. Quiero comentar para concluir que estando yo estudiando mi doctorado en España, coincidieron dos elecciones fundamentales, de consultas populares a la población de España, una para que la población decidiera si sería conveniente incorporarse a la famosa OTAN, y una segunda consulta se hizo en el sentido de que si convenía o no ser parte de las comunidades europeas. Y el grueso de la opinión pública decían, es muy sencillo, dice, son decisiones tan técnicas y tan importantes y trascendentes, no solo para España, sino para el resto de Europa y el mundo, que a los ciudadanos de la calle, dice, no tenemos elementos ninguno para decidir sobre la conveniencia o no de las ventajas o desventajas de incorporar a España a la OTAN o de incorporar a España a las comunidades europeas. Y finalizo recordando lo que decía Fernando Lasalle, los factores reales del poder. ¿Quiénes van a incidir en esta nueva conformación donde se perderá el control y la independencia del Poder Judicial? A los factores reales del poder: narcotráfico, delincuencia organizada, a los banqueros, a los empresarios, a los medios de comunicación, y tengan con toda seguridad que Televisa y TV Azteca serán determinantes en la influencia como los demás medios de comunicación existentes en los estados de la República. Muchas gracias, y bueno, quería comentar el índice, pero de quienes participan, ¿tenemos tiempo? El libro, si me lo permiten, se integra por los siguientes apartados. El libro se dividió en tres partes. La primera parte es la justicia en México, la segunda es la justicia en los estados en México, y la tercera, aspectos relevantes de la impartición de justicia, de la impartición y administración de justicia. La primera parte, si me permiten, se conforma por los siguientes capítulos. El 1, en búsqueda de lo justo, concreto, la prudencia jurídica, del doctor Francisco Javier Dorantes. El segundo, los principales retos del Poder Judicial de la Federación para la mejora de la justicia en México, justo escrito por Celia Maya, comisionada del Consejo de la Judicatura Federal. El tercero, por la independencia judicial como una premisa esencial para la impartición de justicia, del doctor Gonzalo Higinio Carrillo de León, que acaba de fallecer y lamentamos su muerte. El tercero, retos y compromisos actuales de la independencia judicial para impulsar la impartición y administración de justicia en México desde los consejos de la Judicatura, del doctor José Faustino Arango Escamés. El siguiente es el proceso de selección de los jueces y juezas en Cortes Supremas, en constituciones del mundo, apuntes preliminares, del doctor Ernesto Villanueva.
El siguiente es de la gravedad, de la grave falsedad documental de algunas tesis jurisprudenciales de la Corte Nacional Mexicana y la falta de independencia judicial del maestro José Carlos Guerra Aguilera. Luego tenemos la relevancia de los procesos de selección en la operación de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del maestro Agustín Ramírez. El que sigue es el Código de Ética para la Administración del Poder Judicial de la Federación en México, con el uso de la inteligencia artificial, del maestro Rodolfo Guerrero Martínez, que nos acompaña. El siguiente es la eficacia de los derechos humanos en México y su impacto en la impartición y administración de justicia, del maestro Edgar Allan Arroyo Cisneros. La segunda parte se integra por el capítulo 1, alternativas para impulsar la impartición y administración de justicia en los estados, de la doctora María Consuelo Rosillo Garfias, que nos acompaña, y muchas gracias. El siguiente es retos para el desarrollo de los poderes judiciales locales a través del control de la regularidad convencional del ordenamiento, del doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El que sigue es la conciliación de la Administración de Justicia Indígena en Chiapas, del doctor Juan Roque Flores, de Chiapas, por supuesto. El que sigue es la omisión en la legislación oaxaqueña de la ratificación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los problemas jurídicos que trae consigo. De Oaxaca, el doctor Jaime Alier Campuzano, es colegiado de circuito. La tercera parte se integra por la justicia administrativa como expresión de una buena administración, del doctor Jaime Rodríguez Arana. Él es de España y preside una organización internacional sobre derecho administrativo y otra de justicia. La que sigue es la justicia electoral federal. Se pregunta a dónde estamos, a dónde vamos y a dónde podríamos ir, del doctor Luis Octavio Vado Grajales, que es profesor del Colegio de Electoral, de la Escuela de la Justicia. Sí. Luego tenemos desafíos actuales del Poder Judicial en México, una visión a la percepción ciudadana del Poder Judicial en México a partir de la reforma penal de 2008 y su entrada en vigor en todo el país, de los doctores queretanos, Silvia Borbollo Suárez, y del doctor Adolfo Humberto Vega Perales. Y luego tenemos la aplicación de la inteligencia artificial en la impartición y administración de justicia en México, de dos investigadores del CIDE, el doctor Víctor Carrión Rodríguez y Luis G. Carrión Rojas. Así también tenemos la justicia digital, origen y desarrollo y porvenir, el caso mexicano, del doctor Juan Pablo Gómez Fierro, que ha dado mucho que hablar a nivel federal. Y cerramos con la doctrina judicial en las pruebas electrónicas, del doctor Sergio Guerrero Olvera y de Rosa H. Gómez Valenzuela, que lamentablemente no está, que iba a participar porque fue llamado justo a pleno el día de hoy. Pues eso es parte de la propuesta. Esperamos que en unos 4 meses tengamos la versión impresa. De momento lo pueden encontrar en Fundap, en la página www.fundap.org. Y desde luego agradecer a quienes nos han invitado y a todos los autores que han participado. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Vega Hernández. Bueno, me voy a reservar mis comentarios al final porque hay un montón de cosas que podríamos decir de esta primera participación. Y sin más, voy a dejar el uso de la palabra al maestro Rodolfo Guerrero Martínez para que nos exponga su presentación, por favor. Es muy amable don Noé Corzo Corral, agradezco mucho la oportunidad de estar en esta ocasión en el marco justamente de la segunda Feria Internacional del Libro más importante del mundo, la de Guadalajara, y precisamente en el stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para comentar estos trabajos que encabeza el liderazgo de mi querido tocayo jurista don Rodolfo Vega. Agradezco enormemente hacerme parte de estas tan importantes e invaluables aportaciones académicas en estos tiempos de cambio y que garantice o por lo menos impulse a que las cosas vayan por buen camino. También es para mí importante saludar afectuosamente a la distancia a don Sergio Arturo Guerrero, que nos decimos afectuosamente primos por ser guerreros del conocimiento, y por supuesto saludar también a mi estimada maestra Consuelo
por permitirme compartir escenario en esta ocasión con usted. Bien, esta aportación va sobre el Código de Ética al Poder Judicial de la Federación con el uso de inteligencia artificial. Verán que ha sido un tema de debate desde particularmente el año 2023 a la actualidad por todo lo que han dado a conocer importantes empresas como OpenAI. Estamos hablando de Sam Altman y a propósito de ello, los últimos modelos de razonamiento así conversados, así compartidos, por lo menos tras lo visto en el modelo GPT-o1. ¿Qué significa esto? Pues significa, al decir de algunos técnicos, que ya se tiene la capacidad de un modelo de inteligencia artificial equiparable a los más altos coeficientes intelectuales de cualquier persona en el mundo. Bien, vamos a discutir tal vez esos alcances y sobre todo en la premisa de si la IA reemplazará a una persona de carne y hueso y particularmente aquella que es operador de la ciencia jurídica. Pero en torno a lo que nos ocupa, más allá de preguntarnos si la IA va a reemplazar al juez, tendríamos que preocuparnos y ocuparnos en cómo el juez utiliza eso como una obligada y necesaria herramienta, que evidentemente comprenda no solamente el ámbito del derecho, sino también de la ética, y que conforme a ello nos remita a una necesaria actualización de lo que hoy el juzgador requiere y debe de anticipar en esos principios rectores que al día de hoy el Código vislumbra en 5 capítulos, para que de esa manera pueda hacer una interrelación, estimo afortunada, sobre lo que ya ha dicho la UNESCO en el año 2021 a propósito de sus recomendaciones sobre el uso de la inteligencia artificial. Hablamos de principios que hacen referencia, por ejemplo, a la transparencia, que hacen referencia, por supuesto, a un principio, a mi parecer, rector en toda la conversación: supervisión humana. Hoy hemos apreciado lastimosamente casos en donde un impartidor de justicia en América Latina, o concretamente en Sudamérica, estamos apreciando usos lamentables de estas herramientas, considerando que lo que arroje un chatbot de esta naturaleza es una respuesta absoluta a la consulta, como si se tratase de un buscador judicial, un buscador jurídico oficial. Entonces ahí surge el famoso copy-paste, de lo que invitamos a los alumnos en las diferentes universidades a no hacer en sus trabajos académicos. Y los jueces hacen eso. Por lo menos se han dado a conocer 2 casos que han llamado mucho la atención en Colombia y en Perú, que se utilizaron descuidadamente estas herramientas, copiando y pegando precedentes para presentarlos como si fueran fidedignos, sin verdaderamente el operador darse cuenta de que es obligado saber si lo que se nos está dando es cierto o no. Por ejemplo, simplemente para tener un dato relevante en la conversación que se vislumbra en el capítulo que he compartido en esta maravillosa obra, hay un abogado en Estados Unidos que el año pasado toma de ChatGPT jurisprudencia y la cita en su caso. Y luego el Tribunal de Distrito de Nueva York le dice: abogado, las personas que se mencionan en la jurisprudencia sí existen, pero los casos no. ¿De dónde obtuvo la información? De ChatGPT. Fue un escándalo. Y lo que obligó a todo ello fue justamente a que, por una parte, se diera al abogado cuenta que la inteligencia artificial alucina. Existen sesgos comunes en el aprendizaje automático. ¿Como cuáles? Como información relevante en esta conversación y participación: sesgos algorítmicos, de muestreo, de estereotipo, o también otros como la distorsión sistemática del valor. De manera que importa mucho de dónde se obtienen los datos. Entonces, invitamos a los poderes judiciales de la República a que hagan sus transformaciones digitales, no de otra naturaleza, digitales, para que de esa manera, con ello, tengamos un acercamiento clave en generación de sistemas expertos. Pero bien, justamente partiendo de esa lógica, estamos apreciando la relevancia de encaminar todo esto a que justamente el juzgador tenga la última palabra. Sí, puede hacer un nuevo pensamiento dialéctico que a mi parecer va con un instrumento de inteligencia artificial y que yo le suelo denominar de forma amigable como mi amigo artificial inteligente, pero que tiene que también convocar e invitar a que nosotros en nuestra inteligencia humana pues forme parte siempre del proceso. De lo contrario, tendremos esos grandes escándalos
en donde a partir de ello la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, también puso en relieve las directrices por las cuales se podrán utilizar estos beneficios, automatizar procesos, querido auditorio presente en este stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No se trata de desaparecer a nadie, se trata de proceder con ética, con probidad, dar certeza jurídica a los procesos, para que de esa forma verdaderamente estemos hablando de una impartición de justicia pronta y expedita, que es lo que demanda la ciudadanía. Y yo anticipo que esos trabajos oportunos que hoy se vieron en una administración de la ministra presidenta Norma Piña van sobre ese camino, que también, pese a las críticas que ha tenido un personaje al decir de algunos innombrable, como ya saben a quién me refiero, el expresidente Arturo Saldívar, bien, se generaron importantes herramientas, a mi parecer la única verdaderamente basada en inteligencia artificial, su nombre era Julia. Democratizar para que la ciudadanía, por medio de su lenguaje coloquial, accediera a tesis aisladas y jurisprudencia. Esos casos y otros tantos más son los que abordo y apelo evidentemente a que se tome el espíritu de muchos códigos de ética que ya están en la administración pública, que ya están en el Ejecutivo, que deben de inspirar y reforzar estos trabajos a partir de lo ya dictado por órganos internacionales, por la UNESCO, por la OCDE y algunos otros tantos, que al decir de estas herramientas hasta la propia Corte Interamericana ya tiene a Temis AI. Entonces, sí, debe de ir por esa ruta y que pese a la nueva reforma y este nuevo paradigma planteado, les digo algo, la justicia digital se queda y la justicia digital significa luz y oportunidad enorme para que México verdaderamente siga con el planteamiento bajo los compromisos internacionales que ha asumido. Es la única manera. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución y Controversias. Solamente así podemos hacer verdaderamente que ese nuevo paradigma signifique el cumplimiento a aquello que hoy se espera de una sociedad de la información que a la postre se convierte en una sociedad del conocimiento. México tiene mucho potencial, nada más hay que ser sensatos, hay que ser objetivos, hay que dejar las ideologías nefastas de un lado, hay que generar pensamiento crítico con las posturas más allá de lo que te dice un solo libro, un solo autor o una sola autoridad de alguno de los poderes de la Unión. Por su atención y en agradecimiento a ser parte de este tan ilustre panel, muchas gracias. Agradecemos muy sinceramente la participación del maestro Rodolfo Guerrero Martínez con un tema también, desde luego, que pues digamos no lo vemos tan inmediatamente relacionado con esta reforma de los miembros, las personas que van a ser miembros del Poder Judicial, los poderes judiciales, tanto federal como locales. Sin embargo, claro que pone un punto muy relevante en la manera en la que estas herramientas van a seguir estando ahí y cómo se van a poder aplicar por las nuevas personas juzgadoras. Pero en fin, esos comentarios haremos un poco más de reflexión más adelante. Por mi parte, ahora es un gusto darle la palabra a la magistrada Consuelo Rosillo Garfias, quien está en retiro y pues desde luego que esperamos con mucha, ahora sí que con mucha interés su participación, magistrada, por favor, tome su tiempo. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. La verdad es para mí un gran honor estar presente en esta Feria Internacional del Libro y agradezco al Tribunal Electoral la invitación, en especial al maestro Noé Corso por estar moderando este panel. Agradezco también al editor de Fundap, el maestro Rodolfo, por la iniciativa de esta obra, Perspectivas en la impartición y administración de justicia desde sus actores. Quiso el maestro Rodolfo invitar a los que hemos estado en la trinchera para ver qué opinamos, qué visión tenemos, y la verdad pues sí es un tanto cuanto novedoso, un compromiso mayúsculo obviamente, porque puras personas obviamente con alta experiencia, como el maestro Rodolfo, como igual Rodolfo como escritor, el maestro Sergio, la magistrada y hoy consejera, la magistrada Celia Maya García, con una trayectoria impresionante y pues que también ha estado justamente en esta trinchera. Entonces,
Pues muchísimas gracias por recibirme aquí en su estado, que además nos hemos dado el lujo de recorrer sus calles, que está precioso. Gracias por recibirnos aquí en Guadalajara. Y bueno, dice Volker Truck, para seguir avanzando es importante centrar la justicia en las personas y en sus derechos. Justamente mi ponencia trata de esta carrera humanista que hemos decidido tomar, como es el derecho, centrar justamente la justicia en las personas y en sus derechos y comprender sus necesidades judiciales. Responder en consecuencia implica, obviamente, que estas decisiones judiciales ofrezcan los medios para ello. Quiero comentarles que después de mi experiencia en el Poder Judicial del Estado de Querétaro, de 36 años como empleada de este Poder Judicial, desde meritorio, secretario acordista, proyectista, juez, hasta presidente del Tribunal Superior de Justicia, es que me permito que a lo largo de esta maravillosa experiencia puedo compartir con ustedes una necesidad que se me hace de la mayor importancia. El Poder Judicial es más un saber que un poder. Como mencionaba hace un momento el maestro Rodolfo Vega, pues pasamos por muchos estadios para llegar a formar parte de este Poder Judicial desde meritorio. Nos hacen examen para que podamos entrar como meritorios, nos hacen examen para ser secretarios, etcétera. No pasamos por varios estadios. Entonces, realmente por eso me atrevo a decir que el Poder Judicial es más un saber que un poder. Y hoy nuestra sociedad, en su complejidad, con los medios electrónicos, todo tan al instante, ejércitos, escuelas de todo tipo y nivel, instituciones de ciencia sin conciencia, perdimos la identidad del hombre con el hombre y la mecánica en el hacer nos ha invadido. En esta ciencia del derecho tan humanista y tan deshumanizada, porque como bien lo dice el cantautor, el amor se inhibe en los juzgados, pero no solo eso, también se inhibe la amistad, la fraternidad, la lealtad. Es por ello que hoy, al hablar de las alternativas para impulsar la impartición de justicia, es sin lugar a dudas provocar un alto reflexivo y dar pie al análisis de las áreas de oportunidad que hoy por hoy nos presenta la justicia. Sí, esa que encierra el derecho que tienen todas las personas a utilizar la norma, acudir a los juicios y a cada herramienta que busca conseguir la protección a sus derechos. Que el acceso a la justicia realmente sea efectivo, que ese acceso a la justicia que contemplan nuestras legislaciones realmente lo podamos hacer. Luego entonces, y a sabiendas de que los tribunales de los estados tienen la función constitucional de ser el instrumento idóneo y adecuado que tiene el ciudadano para dirimir sus conflictos y lograr la paz y el bienestar social, para ninguno es ajeno que el derecho ha pasado en los últimos años por cambios vertiginosos. Bueno, incluso nuestra Constitución. Hoy la leemos y mañana ya no es la misma. Entonces, hoy los editores tienen mucho trabajo, ¿no? Por estar cambiando y cambiando. Nuestras constituciones, incluso comentadas, pues necesitan constantes y constantes cambios. Y por otra parte, tenemos la reforma que vino a revolucionar el derecho, que fue la materia penal, que obviamente nos sacó a todos de nuestro estado de confort. Hoy tenemos la materia civil, familiar, laboral, mercantil, en la que nos invita a todos a utilizar los medios alternos de solución de controversias. Pero esto no es solamente el cambio. Sin embargo, bueno, nuestros tribunales, los tribunales superiores de justicia, las fiscalías, crearon el Instituto de los MASC. Sin embargo, ¿realmente estos MASC son utilizados adecuadamente? Creo que el que nos estén presionando para que llevemos a cabo un acuerdo no es el mecanismo adecuado de los medios alternos de solución de controversias. Estos MASC que realmente en su prístina idea realmente tienen esa intención de la solución del conflicto, no ha llegado a esa concreción, pero es porque no nos hemos preparado adecuadamente para ello. Considerando
que para todos es bien sabido que la justicia debe cumplir con una accesibilidad universal para que todas las personas puedan acceder a ella y comprender la universalidad de estos derechos. Sin embargo, yo pretendo que los tribunales superiores de justicia cuenten con con la unidad de orientación y servicio a la ciudadanía. Creo que todos los tribunales tienen algunas instituciones de este rubro. Sin embargo, ¿cómo se manejan? ¿Cuál es la sensibilidad que tiene el funcionario para pertenecer a estas unidades? Quiero compartirles que yo fui directora de orientación y servicio a la ciudadanía, también fui directora de la unidad de atención a la víctima. Fue la primera unidad de atención a la víctima que se puso en el estado de Querétaro, después pasó a las fiscalías, pero bueno, todo ese trabajo con relación a humano, con ese contacto sensible con el ciudadano, me pudo dar, obviamente, la experiencia para señalar que si bien es cierto, la dignidad humana fue incorporada apenas en el 2001 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que debemos ver el derecho a la igualdad como un derecho que forma parte de las categorías sospechosas y metodológicas y que nuestro país está calificado con una falta de respeto justamente a estos derechos, bueno, pues entonces para zanjar esa circunstancia en la que nosotros no respetamos estos derechos y tampoco hacemos accesible el derecho a las personas, es que se proponen estas unidades con una función especialísima, que todas en las instalaciones de los tribunales superiores de justicia se encuentren estas unidades orientadoras jurídicas y de servicio a la ciudadanía, con personal sensible y conocedor de las diferentes áreas del derecho, para que garanticen un adecuado asesoramiento y, en su caso, canalizar a las personas que acuden a pedir justicia y desconocen los procedimientos. Con lo anterior se busca garantizar la igualdad y el acceso a la justicia para todas las personas. Hoy por hoy las diversas formas de justicia nos piden, obviamente estos medios alternos, bueno, pues explicarles cuál es la forma accesible para acceder a ellos y la forma de aplicarlos para que sea de todos los ciudadanos conocidos. No sabemos, si nosotros le preguntamos hoy a la ciudadanía y que incluso que de ahí se colgaron mucho para la reforma de esta elección de jueces por elección popular, pues fue que la gente no se siente atendida por el Tribunal Superior de Justicia, porque no sabe distinguir qué es un Tribunal Superior de Justicia y qué es una fiscalía, no saben qué es una defensoría de oficio, y si les llega un citatorio de un particular a un despacho, piensan que los está citando alguna autoridad, no necesariamente un despacho de índole particular. ¿Qué nos falta? Una cultura jurídica. Entonces, estas unidades deben encontrarse en lugares accesibles y estratégicos en la más amplia concepción de accesibilidad, es decir, en un lugar visible de las instalaciones y con adecuadas condiciones para que todo ciudadano, aún los que por alguna circunstancia tengan una discapacidad, puedan acceder sin problema. Y para el caso de que los ciudadanos requieran una atención inmediata, que cuenten, obviamente, con las posibilidades y facultades de atender esas acciones de índole inmediata. ¿Qué quiere decir? Que tengan los canales de comunicación adecuados, ya sea con las fiscalías, con hospitales, con el tribunal específicamente, para obtener de suyo las medidas inmediatas y que actúen en forma emergente. Por otra parte, que la canalización adecuada a bufetes jurídicos gratuitos que actúen con responsabilidad, con convenios con defensorías públicas, con las universidades autónomas para que sus despachos jurídicos también los puedan atender, o bien la atención subrogada para asuntos de mayor envergadura. Este espacio deberá considerar todo tipo de personas. Al hablar de ello me refiero a personas con capacidades diferentes, preferencias sexuales distintas, conocimiento de la lengua indígena, según el entorno al que correspondan.
a fin de que de acuerdo con ello se busque una atención personalizada y adecuada a quienes acuden a solicitar la orientación y la atención. La ciudadanía podrá, ante estas oficinas, hacer valer sus derechos que consideren violentados y canalizarles a los procedimientos legales en relación sobre todo a las violaciones a sus derechos fundamentales y que se les brinden las derivaciones a los recursos efectivos. Cada tribunal deberá contar con mecanismos accesibles, de fácil acceso, con actitudes transparentes y eficaces que permeen seguridad jurídica. Por otra parte, contar con un seguimiento a fin de dar efectividad y seguridad jurídica al ciudadano. Dichas unidades orientadoras deberán promocionar programas a todas las instituciones educativas de sensibilización y formación sobre los derechos de las personas y lo concerniente a la relación de estas con el acceso a la justicia. Sensibilizar también a los servidores públicos de las instituciones a fin de que se eliminen en lo posible los obstáculos a la justicia. Llegamos a un juzgado y aunque nos digan, sí, licenciada, ¿cómo no, licenciada? Aunque apenas sea un pasante en derecho, de todas maneras, o sentimos que nos dan el avión o que de plano no nos atienden. O por otra parte, lo que se llama el poder detrás del escritorio, los servidores públicos, y aunque son de atención al público, su atención es más privado que público. Bien, pues yo creo que requerimos de la cultura del respeto a los derechos humanos, el reconocimiento a la dignidad humana y esa educación para la paz que tanto se ha propagado. Hemos dicho que ciertamente los medios alternos de solución de controversias aminoran el trabajo en los juzgados, pero hay que hacerlo de una manera accesible, sin que el ciudadano sienta que se le presiona para llegar a un acuerdo al que no quiere llegar. Recordemos que nosotros estamos educados, como dice nuestro himno nacional y la doctora Sheinbaum, mexicanos al grito de guerra. Entonces, nos enseñaron en nuestras universidades a pelear, nos enseñaron siempre a contender. Entonces, hoy cambiar el paradigma de salir por una medida alterna cuesta trabajo, pero sin embargo la sensibilidad del servidor público debe estar a flor de piel para lograr que estos mecanismos alternos realmente sean utilizados adecuadamente. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a la magistrada Consuelo Rosillo Garfias, de verdad sumamente interesante su participación. Y fíjese que desde luego, desde nuestros tres presentadores de esta obra, Perspectivas en la impartición y administración de justicia en México, desde sus actores, en vicios de la reforma judicial, pues nos han dado varios puntos que yo quisiera tomar, algunos puntos que me parecen muy relevantes, ¿no? El doctor Vega llamaba la atención sobre todos los problemas que suscita una elección popular directa de las personas juzgadoras, no tanto de los poderes judiciales federal como de los estados, ¿no? Es prácticamente refundar los poderes judiciales, el poder judicial, digámoslo así, del Estado mexicano. Y pues eso no es una labor sencilla, como bien dice, hay diversas problemáticas que se encuentran en ese proceso de designación y de selección directa de los juzgadores, y uno de los más riesgosos, lo platicábamos con la magistrada al principio, es precisamente si vamos a encontrar con candidatos capaces de ver esta perspectiva actual, una perspectiva progresiva de los derechos humanos, que requiere de mucha capacitación, requiere de la utilización y del conocimiento, de utilización de herramientas de la más alta especie, pero sobre todo requiere de esa sensibilidad de la que nos hablaba la magistrada. El diagnóstico era muy directo y creo que era muy fino, no de esta reforma natural, ya desde la anterior reforma al Poder Judicial, que se supone que encabezó el entonces presidente de la Corte, Saldívar, y creo que se perdió una oportunidad muy importante para justamente hacer la justicia mucho más expedita, porque una justicia que tarda en tribunales y en instancias 10 años, todos sabemos que no es justicia, pero sobre todo lo que dice la magistrada,
Todos requieren un abogado, patrono, defensor para entender más o menos de lo que se trata un pleito, una contienda judicial. Y mucha gente no tiene idea en ese sentido y desde luego las defensorías públicas no dan a conocer o no tienen desafortunadamente esos canales de comunicación tan abiertos y tan expeditos para que la ciudadanía conozca, ni tampoco creo que tengan las capacidades suficientes para atender la amplísima demanda de los justiciables, pero sobre todo en el entendimiento de lo que consiste un juicio, de lo que consisten los derechos. La ciudadanía no cree en el Poder Judicial precisamente por eso. No creen los poderes judiciales por ello. Platicábamos, desde luego que hay un rezago importante en el Poder Judicial Federal, en los poderes judiciales locales. Sí se requiere una refundación, digámoslo así. Sin embargo, a mí me parece que uno de los puntos a solucionar se enfocaba más directamente a las herramientas que estaban planteando tanto la magistrada como el maestro Guerrero. Y claro, que los tribunales, los jueces, las personas encargadas de impartir la justicia se ubiquen que el poder detrás del escritorio ya hoy en día implica la necesidad y la obligación de salir del escritorio y de explicar y de dar a conocer la labor de los tribunales. Eso entre muchísimas otras puntos sensibles que tiene neurálgicos. Esperemos, esto ya es una realidad. Platicábamos también en la que lo que está ya en camino es la reforma al Poder Judicial Federal. Sin embargo, recuerden que la orden es para que todos los poderes judiciales locales también se renueven mediante esta vía. Y tengo entendido, según un análisis que hice hasta el día de ayer, que únicamente 10 estados de la República habían ya actualizado sus leyes en ese sentido. Como ustedes saben, tenían 90 días a partir de que se expidió la reforma. Si las matemáticas no me fallan, estamos a pocos días, una semana, de que venza el plazo para ello. Yo, como decía el doctor Vega, veo complicado que todos los estados se uniformen en ese sentido, que se pongan en marcha toda esa renovación, tanto de Poder Judicial Federal, que también tiene sus problemas, hay que decirlo. Para todos es conocido que el instituto pidió una prórroga de 90 días para ver si podían elaborar mejores protocolos logísticos y un esfuerzo de análisis de reducción del presupuesto, que es uno de los obstáculos con los que está ahora contando esta ambiciosa reforma al Poder Judicial. En fin, son muchos temas. Agradezco muchísimo a los autores, al doctor Rodolfo Vega, a la magistrada Consuelo Rosillo, al maestro Rodolfo Guerrero, sus aportaciones tan importantes en este momento. Creo que llega como nunca una obra en un tiempo exacto, desde el punto de vista de las perspectivas de quienes hacen justicia, de quienes estudian la justicia, y pues desde luego invitamos a todos por lo menos a consultarla ahora en el sitio electrónico que ya decía el doctor Vega, y que pronto la esperamos ver en físico. Por su atención, muchísimas gracias en nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y solo nos quedaría la entrega de reconocimientos a los autores y presentadores de la obra. Muchísimas gracias a todos. Por favor. Sí, está abierto, si no, tome este. Sí, quiero destacar que en el libro no se soslaya la necesidad urgente de hacer reformas constitucionales y legales en dos perspectivas. Uno, para fortalecer la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Y segundo, para establecer mecanismos directos e indirectos para erradicar dentro del Poder Judicial diversas problemáticas, lo que ella señalaba, la vinculación directa con la sociedad, la participación ciudadana, establecer controles administrativos y disciplinarios de mayor exigencia, y algo que para mí me parece particularmente importante, revertir el daño patrimonial. Ya lo señalamos en este libro, cuando se comete un error, un juez deliberada y dolosamente, que se le revierta en contra de él la reparación de un daño, ¿no?
son de algunos de los aspectos que se están estableciendo. El grueso de los trabajos presentados, desde luego todos inciden en sí fortalecer y sí reformar al Poder Judicial, pero siempre queda ahí en la suspensiva, ¿qué va a pasar si se eligen? Muchas gracias. Gracias.